Entonces, vamos a dar inicio a la primera sesión o al contenido de la primera sesión, para lo cual voy a compartir mi pantalla para... Ok, muy bien. La sesión del día de hoy pues, tiene por nombre Fuentes de datos para el seguimiento y monitoreo de COVID-19 en Guatemala o a nivel global. Es decir, que vamos a estar viendo datos nacionales y datos globales. Como ya han mencionado anteriormente, mi nombre es Edson Hernández y formo parte del grupo que está dando seguimiento a este proyecto en colaboración con PCI, la Universidad Rafael Andívar. Ahí les comparto mi correo por si tienen alguna duda o desean profundizar sobre algún tema, ustedes me pueden escribir y gustosamente les voy a responder a la inquietud que ustedes tienen. Uno de los primeros puntos era la guía de evaluación inicial, que ya la mayoría de ustedes completó, y además del conocimiento de la prueba de conocimiento inicial. Entonces, vamos a dar paso al contenido de la presentación. Y para esto, pues, como estamos hablando de fuentes de datos, pues también tenemos que hablar un poco sobre el tema de ciencia y vamos a hablar específicamente sobre el tema del COVID-19 porque es parte fundamental del contenido de la sesión o es lo que nos reúne, ¿verdad? Para profundizar cómo la ciencia de datos, pues, nos puede ayudar al manejo de la pandemia. ¿Y por qué hablamos específicamente sobre ciencia de datos? Porque pareciera que este concepto es bastante novedoso y que de alguna forma muy complicado para manejar, ¿verdad? Pero yo les aseguro que ustedes que están trabajando con datos desde ya hacen uso de este concepto o este término que es el de ciencia de datos. Obviamente ahora ya con mayores estándares, pues ya se habla sobre algunos pasos o algunos criterios que se deben necesitar para decir que nosotros estamos haciendo uso de ciencia de datos. Pero les comento que además de la experiencia que ustedes ya tienen en los datos, además de cada uno de la información que ustedes manejan, pues uno de los objetivos de esta temática como tal es de democratizarla, ¿verdad? Es decir, no basta con que este concepto de ciencia de datos o manejo de datos sea exclusivo para un sector como tal. No, al contrario, entre más la población o más las personas o profesionales como ustedes se involucran en este tema, va a hacer crecer este tema. Y, y pues en esta sesión pues no solo quiero hablarles o referirme específicamente de la ciencia de datos como tal, sino que además hablar un poco sobre ciencia de datos espaciales, que seguramente muchos de ustedes coincidirán conmigo que es una de las fortalezas o una de las capacidades que nos deja esta pandemia, ¿verdad? Es decir, teníamos toda una fuente de datos, pero también nos hacíamos interrogantes como en dónde está ocurriendo esto, dónde está cambiando, dónde hay mayor número de casos. Es ahí donde la parte espacial juega un papel importante, ¿verdad? Para responder estas preguntas. Y no solo conocer el dónde como tal, ¿verdad? Sino saber también cómo abordar esta problemática. Entonces, ya teníamos un set de datos tabulares, por así decirlo, o nos vamos a referir en esta sesión datos tabulares como tal, pero estos datos de alguna forma necesitaban, por así decirlo, vitaminarlos o enriquecerlos, y es ahí donde la parte espacial juega un papel importante. Entonces, si mezclamos el tema de datos, ciencia y COVID-19, pues tendríamos un título, por así decirlo, Ciencia de Datos Espaciales para el manejo de la pandemia. Antes de pasar ya a profundidad, pues yo quiero de alguna forma, o resumo en esta presentación, algunos de los obstáculos, ¿verdad?, que se nos han presentado a nosotros como técnicos o analistas en datos. Específicamente, seguramente ustedes se han topado con algunos problemas, como es el tema del acceso, la forma en que recopilamos nuestros datos, la parte de mantenimiento, la parte de actualización, y para los que no somos tan jóvenes, por así decirlo, el tema de digitalización se volvió como una herramienta muy importante. Es decir, anteriormente teníamos muchos datos en papel y seguramente los seguimos teniendo porque no había un proceso como tal o no hemos terminado ese proceso de digitalización
pero de alguna forma la mayoría de nosotros nos hemos topado con esta problemática, ¿verdad? Es decir, muchas veces el acceso es limitado. Y bueno, cuando por fin accedemos a estos datos, pues ya el proceso de actualización se vuelve aún más complicado porque el proceso de recopilación es muy lento, ¿sí? Es decir, en la mayoría de casos nos toca que ir a campo a recopilar estos datos. Imagínense el proceso o cómo se hace cuando no hay un proceso de actualización o digitalización como tal, es llevar nuestros formularios, ir a recopilar nuestros datos a campo, es decir, específicamente al terreno donde queremos recopilar nuestros datos. Posterior a esto, traer todas estas hojas y pasar por el proceso de digitalización. Y cuando ya tenemos ese proceso de digitalización, pues todo un proceso de mantenimiento o que ahora se conoce como exploración o limpieza de datos. Imagínense, con razón, pues muchas veces el tema de acceso de datos es bastante complicado, ¿verdad? Porque a veces no están disponibles en el tiempo que nosotros queremos disponer de ellos, o muchas veces el técnico o analista, pues con toda razón, dice, bueno, estos datos cuesta mantenerlos, cuesta recopilarlos, el acceso puede ser complicado. Entonces, son una de las limitantes que nosotros a veces nos encontramos con esto. Pero hay que entender también de que todo esto debe sufrir un proceso de evolución como cualquier otro sector, ¿verdad? Entonces, hay que conocer ese proceso de evolución y yo traigo a esta presentación un tema importante, que es el tema de la trazabilidad de los datos. No es un concepto como tal del cual yo tengo un dominio, porque no soy un informático como tal, pero seguramente si hay aquí presente algún informático, pues coincidirá conmigo que el concepto básico de trazabilidad de los datos, pues es conocer desde el inicio hasta la parte de que tenemos un usuario que va a consumir estos datos, ¿sí? Es decir, desde el inicio yo me refiero cuando yo voy a recopilar mis datos, cuando yo accedo a mis datos, yo paso por un proceso de mantenimiento o limpieza y posteriormente ya lo hago consumible o lo hago disponible a través de plataformas de visualización. Y esto seguramente se nos hace muy conocido a la mayoría de nosotros, porque yo les apuesto que la mayoría de ustedes en muchas situaciones de sus actividades laborales, pues les ha tocado que realizar informes o realizar documentos. ¿Y qué es lo primero que realizamos? Pues recopilamos nuestros datos, los analizamos, estamos seguros o por así decirlo, hacemos una limpieza visual o una limpieza matemática básica para es decir, para que nuestros datos a la hora de presentarlos en el informe no digan 1 más 1 es 0, ¿verdad? Sino que nosotros tengamos certeza de que lo que estamos presentando ya pasó por un control de calidad interno. Entonces, a esa parte, pues en términos no tan informáticos, nosotros podemos adoptar este concepto también y llamarle trazabilidad, ¿sí? O, en este caso, o lo que les platiqué al inicio, hablar sobre toda esa secuencia que aborda la ciencia de datos, ¿sí? Es decir, la ciencia de datos también aborda desde el proceso de acceso a la información, pasa por un proceso de limpieza, de empoderamiento de la información, de un control de calidad, un análisis, una fase de exploración, la cual a mí me va a dar datos interesantes, y posteriormente ya aplicar algunas ecuaciones, algunos algoritmos o fórmulas o indicadores, como es lo que vamos a ver en los talleres en las sesiones de este taller, perdón, a lo largo de las semanas, en el cual nosotros ya le damos un valor agregado a nuestra información. Y por último, nosotros ya completamos esa cadena de valor de la información o cadena de valor de los datos a través de un boletín, que es el ejemplo que nosotros vamos a abordar en estas sesiones, o a través de plataformas de visualización, como es uno de los productos que este proyecto apoya. ¿Sí? Muy bien. Pero además, si estamos evolucionando en el tema de cómo abordamos nuestros datos, también debemos de conocer o dar a conocer cuáles son esas soluciones, ¿verdad? Pues si tenemos el problema de que la digitalización se vuelve muy complicada o que la recopilación de datos a veces en campo tiene limitantes, pues nosotros podemos utilizar formularios o registros en línea.
Y un ejemplo de esto son las encuestas que ustedes llenaron al inicio de esta presentación. Es decir, tenemos estos registros o estos formularios bastante básicos como son los de Google, pero también podemos tener formularios incluso con esa vitamina que yo les comenté al inicio, que es el enfoque espacial, ¿verdad? En la cual ustedes pueden tener, además de los datos tabulares, además del nombre, además de la información que ustedes desean recolectar, pueden tener la información geográfica. Y es ahí donde, toda esta información se enriquece y nos ayuda de alguna forma a tener mayores herramientas. Otro enfoque que nos puede ayudar a mejorar nuestro manejo de datos es aplicar toda la secuencia de ciencia de datos. Ya les hablaba desde el proceso de acceso a la información, pasar por una limpieza, una exploración y aplicar algoritmos, que muchas veces la palabra algoritmos o ecuaciones pareciera que son términos muy sofisticados, pero va a depender del manejo o la temática de lo que se quiera abordar, ¿verdad? Entonces, es por eso que incluso en la prueba de conocimientos inicial, se les habla sobre algunos indicadores que ustedes pueden manejar. Y estos indicadores de alguna forma nos sirven a nosotros para darle el valor agregado a la información. Otra herramienta que nos puede servir es el tema de la ubicación geográfica, ¿sí? Es decir, bueno, ya hablamos de registros en línea que nos proporcionan datos tabulares, pero también nos pueden proporcionar la ubicación geográfica. Y esto pareciera que fuera tecnología que nosotros no podemos acceder, pero afortunadamente ya existen herramientas o formularios que ustedes pueden incluso ahorita acceder a cualquiera a través del teléfono y poder descargar formularios con ubicación geográfica. Ustedes mismos al momento de tomar una fotografía pueden habilitar la opción si almacenan o no la ubicación de la foto. Eso ya es información con esa potencialidad de los datos espaciales. Podemos utilizar imágenes. Actualmente existe una gran cantidad de información o de satélites que están tomando imágenes que nos permiten de alguna forma nosotros conocer u obtener datos de manera indirecta, por ejemplo, de población. Podemos obtener datos de población, de densidad de población, podemos obtener datos de personas afectadas no solo por la pandemia, sino por eventos meteorológicos, entre otros tipos de información. Y toda esta información, ustedes me dirán, bueno, tiene un costo. En muchos de los casos sí, pero les puedo decir que es más alto el porcentaje de información gratuita que el porcentaje de información que se paga. Entonces, ya de alguna forma no es como poner una barrera entre la información o estas tecnologías por temas de costos, sino que al contrario, hay mucha información de la cual se puede acceder gratuitamente. Y otra información, pues, es todo el tema de sensores. Y en el tema de sensores, pues, ustedes lo mismo, ¿verdad? Pensamos de que en muchos de los casos, esta temática, pues, es ajena a nuestra realidad como tal. Y no es ajena. Seguramente ustedes hablan en sus oficinas sobre el acceso a las cámaras de seguridad que tiene la municipalidad, algunos sensores de calidad del aire, algunos sensores de calidad del agua, algunos instrumentos que ustedes utilizan para tomas de calidad del agua o el tema de temperatura. Todo ese tema son sensores que a ustedes les pueden servir también para empezar a documentar la información. Incluso en algunas municipalidades yo he visto que han instalado cámaras que están detectando la temperatura en tiempo real de las personas que están ingresando. Y toda esa información se puede recopilar, almacenar en una base de datos, hacerle toda la secuencia de ciencia de datos y poder sacar algunas estadísticas interesantes. Y para el tema de trazabilidad, básicamente consiste en que nosotros generamos o capturamos nuestros datos, pasamos por un proceso de almacenamiento y este proceso de almacenamiento puede ser un proceso ya sea en sus discos locales, un disco duro local, un disco externo, puede ser a través de un servidor, que la mayoría de instituciones ya tiene acceso a servidores,
o puede ser a través de la nube, ¿sí? ¿Y cómo puede ser a través de la nube? Pues yo deseo almacenar mi base de datos en un Google Drive, en un Drive de Microsoft, u otros tipos de almacenamiento que ya nos ofrecen gratuitamente, además de servicios bastante novedosos como los que vendrían a ser los que ofrece Amazon, los que ofrece Google, ya pagando, o los que ofrece Microsoft. Pero, ¿por qué les hablo de esto? Pues porque ustedes seguramente han escuchado de estas plataformas bastante sofisticadas de almacenamiento, pero a veces nos olvidamos de que esas alternativas de las cuales nosotros ya disponemos también nos pueden servir para todo esto, ¿sí? Entonces, no, mi objetivo es que podemos empezar a trabajar con lo que ya tenemos, pero también pensar en escalar nuestro proyecto y empezar a conocer esas alternativas. Es más, yo les digo que con todo esto de la pandemia, pues muchas instituciones como son Google, Amazon y Microsoft, pues ofrecieron de alguna forma facilidades y hasta gratuitas para poder almacenar información, siempre y cuando se justificaran para el manejo de la pandemia. Posterior al tema de almacenar, pues nosotros hablamos de un proceso de recuperar, pero en este proceso de recuperar hace referencia hacia segmentar la información que nos es útil y la información que de alguna forma la podemos dejar en almacenamiento, pero que no nos es útil para este proyecto. Evaluar, es decir, todo el proceso de control de calidad. Y después vienen diferentes segmentos de la información que no es, la verdad, no es necesario que ustedes lo memoricen como tal, sino que al contrario, solo conozcan términos generales de cuál es ese largo proceso de los datos, ¿verdad? Como les mencionaba al inicio, la idea de ciencia de datos es de que la mayoría de lo que tenemos lo podamos aplicar y mejorar la calidad de nuestros datos, la calidad de nuestra información. Pero un punto que yo quise resaltar en esta diapositiva es el tema de enriquecimiento de nuestros datos. ¿Y a qué hago referencia con este tema de enriquecimiento de nuestros datos? Pues bien, nosotros podemos tener en este caso el tema de COVID, pues podemos tener información de casos confirmados, podemos tener casos fallecidos, casos recuperados, etcétera. Pero cuando nosotros, por ejemplo, agregamos un componente de población, es decir, la cantidad de casos confirmados en mi municipio, yo puedo tener, por así decirlo, 100 casos en mi municipio, pero si yo quiero sacar datos o información más específica, yo puedo empezar a extraer información a partir de datos del censo de la población que yo tengo o a partir de datos administrativos, ¿sí? Es decir, ese enriquecimiento ayuda a que nosotros podamos obtener otros indicadores. Y por último, usar la información o cómo usar la información. Y en esto pueden ser nuevamente boletines, pueden ser informes, pueden ser tableros de visualización, pueden ser presentaciones, pueden ser videos y otra cantidad de tipos de presentar la información, ¿sí? Muy bien. Pero ya que tenemos toda esta información, ustedes, bueno, dirán, sí, está bien que tengamos acceso a toda esta información, pero es un punto importante a tratar para nosotros es el de saber cuál es la calidad de nuestra información. Y precisamente, o alguno de ustedes ya conocerá uno de los manuales que tiene la Organización Mundial de la Salud, que hace referencia a las fuentes de datos y específicamente a qué es lo que deberían, cuáles serían nuestras consideraciones principales a la hora de buscar nuestras fuentes de información. Y una de las primeras es, pues, va orientada específicamente a la legitimidad, es decir, si tiene un respaldo legal la información, ¿sí? El otro vendría a ser si tiene un apoyo político de alto nivel, que sea transparente y que incluya grupos políticos, técnicos, académicos y de la sociedad civil, ¿sí? Es decir, no, mi recomendación es de que cuando nosotros accedemos a una información, debemos de conocer ese respaldo que tiene la información, ¿sí? Muchas veces hay información de varias instituciones privadas o públicas, pero debemos de conocer qué tipo de información es la que están publicando, ¿verdad? Si es información ya validada, ya verificada, o si simplemente forma parte de un informe, ¿sí?
Normalmente, si nos referimos a la parte académica, nosotros deberíamos de pensar en esos artículos científicos, en los cuales ya pasaron por un proceso de evaluación estadística, como mínimo. Y esto nos puede decir a nosotros el grado de incertidumbre. Y es ahí donde también, muchos de los médicos o de las personas que están estudiando el tema de pandemia se fueron a buscar información en revistas científicas que estaban abordando o que estaban almacenando información sobre el tema de COVID. Pero ojo, nuevamente, en muchos casos son artículos científicos y en otros, pues, son fuentes dudosas que lo que nos hace es generar dudas, generar inconsistencias, y eso, de alguna forma, en una situación como la que estamos, no es recomendable. Obviamente, la parte legal, pues, tenemos un ente oficial que nos proporciona los datos. El apoyo político no hace referencia a que si está apoyado por un partido o no, sino que hace referencia sobre ese respaldo ministerial o ese respaldo por parte del Ejecutivo. Y la parte de transparencia, pues definitivamente es importante a los que manejamos nuestros datos para, de alguna forma, nos permita mantener informada a la población, pero con datos reales. Y por último, pues el tema de que incluya a estos grupos es importante, no solo los académicos, sino que también los técnicos y la parte de sociedad civil, porque ellos garantizan que esta información de alguna forma sea, como el enunciado anterior, transparente. Por último, pues ya nos hace referencia este mismo manual sobre el tema de los datos, pues cuáles podrían ser nuestras posibles fuentes de monitoreo, y nos recomienda principalmente basarnos al tema del sistema de vigilancia, que es el que tenemos en Guatemala para el tema de COVID, que lo maneja el Ministerio de Salud. Lo que les hablaba sobre el tema de enriquecimiento de datos, ¿verdad? Nosotros, además del censo, podemos contar con otras fuentes de información para obtener datos de población. Y en estos datos de población, pues nosotros podemos obtener, pues a partir del censo, datos a partir del censo. Estos mismos datos generan proyecciones, y para los que todavía no han revisado el portal de INE, pues ya tenemos algunas proyecciones para los próximos años. Y para los que han manejado el tablero del Ministerio de Salud, pues sabrán que los datos de población pues ya son proyecciones oficiales del Instituto de Estadística. Entonces, es ahí donde se empieza a hacer la combinación o el enriquecimiento de datos, registros civiles, es decir, muchos datos que ustedes también como municipalidad tienen acceso o han generado, y algunas encuestas que también están disponibles. Entonces, toda esta información nos puede servir para nosotros para generar información adicional. Un ejemplo claro de esto, pues, se recordarán a un inicio de la pandemia, era muy importante conocer qué población iba a ser más vulnerable a los efectos de la pandemia. Y esa pregunta podría estar enfocada al tema de si vulnerables en términos de pobreza, o vulnerables en términos de personas que podrían ser afectadas, ¿sí? Y sabrán que pues en nuestro país, lastimosamente, esto está bastante ligado, ¿verdad? Un estudio que se realizó en la Universidad Rafael Andívar, que en los próximos meses ya se publica, pues se hizo un análisis de vulnerabilidad utilizando datos del censo y otros datos para poder determinar este grado de vulnerabilidad. Y a partir de esa experiencia, pues se puede llevar no solo a vulnerabilidad, en este caso con enfoque social, sino que se puede también plantearse para el estudio del COVID, o incluso, que ya se nos viene un próximo reto, conocer dónde priorizar el tema de las vacunas, ¿sí? Porque seguramente ustedes también se han hecho esa interrogante, ¿verdad? Es decir, bueno, ya la pandemia está, hay diferentes casos y todo lo demás, pero ¿dónde? ¿Dónde está esa población concentrada por rangos de edad que es necesario identificar?
¿Dónde está esa población vulnerable? ¿Dónde está esa población que tiene difícil acceso a los servicios de salud? ¿O dónde está esa población que en los próximos meses podría o no regresar a las escuelas o a las actividades normales? Es importante entonces identificar a través de datos, y mejor si son de fuentes oficiales, como son los datos del censo, porque tiene una cantidad impresionante de información, y que combinada con el aspecto espacial o el enriquecimiento espacial, es decir, poder llevarlo a un nivel de municipio, o en el mejor de los casos, poder llevarlo a un sector censal, que es la unidad mínima en la que el INE levanta la información. Entonces podemos tener diferentes fuentes de datos para alimentar los datos de población. Otra opción u otro requerimiento importante pues es los datos institucionales, y en la cual ustedes también recordarán que una de las fortalezas que nos deja de alguna forma el manejo de la pandemia en Guatemala fue ese inventario de equipo hospitalario a nivel nacional. Nos vino a mostrar la realidad de nuestro país, pero de alguna forma nos dice, bueno, esto es lo que tenemos y qué es lo que queremos mejorar. Pero eso se obtiene al final a partir de inventario de recursos. Podemos también tener registros de unidades o servicios de salud como tal. En este caso podríamos pensar los registros que levantan los hospitales o reportes individuales. Y ahí entra también, pues, qué es lo que la municipalidad también pueda recopilar. Toda esta información, como les digo, es importante para que nosotros podamos mejorar la capacidad o el análisis de nuestros datos. Ok. Entonces, ya viendo el tema de datos y vimos lo importante que es el tema de cómo organizarnos, las limitantes que hemos tenido, qué herramientas nos pueden servir para mejorar esto, pues ahora hablemos un poco sobre esas alternativas de información que nosotros tenemos disponibles a nivel global y a nivel nacional. Es tema en la sociedad como tal hablar sobre la pandemia, ¿verdad? Y seguramente conversaciones muy frecuentes durante junio y agosto, si no estoy mal, que fue la primera ola de COVID en Guatemala, pues era muy frecuente, ¿verdad? Entre las conversaciones entre amigos, entre familiares, entre colegas, entre grupos de trabajo, era conocer cuál era el número de casos por día, cuántos casos confirmados acumulados habían, y el tema de fallecidos, que era un poco más alarmante, ¿verdad? Era muy recurrente encontrarnos o formar parte de conversaciones como tal. Y pues a la fecha, pues ustedes sabrán que se tiene diversas fuentes de información en las cuales nos dan inicialmente datos tabulares como los que podemos ver en la parte de arriba a mano derecha, que está continua a la flecha color rojo, en la cual inicialmente nos dan datos generales, es decir, cuántos tenemos, cuántos casos recuperados y confirmados y cuántos casos fallecidos tenemos hasta la fecha, que son datos interesantes y que por sí solos nos proveen de mucha información. Pero ahora planteemos la siguiente pregunta, ¿verdad? Porque pareciera que yo quiero orientar mi presentación a que toda la información debe ser espacial como tal. No, la razón la da específicamente cuáles fueron las primeras herramientas que salieron durante la pandemia. Y más adelante tengo esa respuesta, pero imagínense, retomando este punto como tal, tenemos datos tabulares que nos dan mucha información, que son la parte de arriba, pero ahora imaginemos poder desagregarlos a nivel departamental o poder desagregarlos a nivel regional o en el mejor de los casos subnacional o municipal. Todas esas preguntas o todas esas interrogantes de que si la información o por ejemplo cuántos casos se reportaron hoy en el municipio de Villacanales, cuántos casos fallecidos hay en el municipio de Santa Catarina, o cuál es el número de casos acumulados para la ciudad capital.
Si se dan cuenta, ya no estamos hablando a nivel nacional, sino que le bajamos un grado a nivel subnacional. Y es ahí donde se pueden orientar estrategias, porque regionalmente o espacialmente nosotros podemos decir, bueno, ¿qué está sucediendo en estos departamentos donde se están aumentando los casos, donde hay mayor acumulación? Nuevamente ahí se está respondiendo el dónde está ocurriendo el mayor crecimiento, pero de la mano se plantean interrogantes que nos ayudan o ayudan a los tomadores de decisiones o a los científicos o a los académicos a proponer estrategias de mitigación. Entonces, no solo basta con tener datos tabulares, sino que pensar también en esa espacialización, por así decirlo, de los datos, y esto nos ayuda de alguna forma a enriquecerlo. Ahora imagínense responder lo siguiente: ¿cuántos casos confirmados hay en Villacanales o acumulados hay en Villacanales? ¿Cuál es su población? ¿Y cuántas pruebas se hicieron? Una de las preguntas que tuvieron ustedes en la prueba de conocimientos inicial, y que seguramente al finalizar todas las sesiones y el taller como tal, ustedes van a poder analizar y responder a estas interrogantes. Y esto les va a ayudar a ustedes de alguna forma a que en reuniones, en estas reuniones de equipo que hacen en la municipalidad para dar estrategias de mitigación, ustedes puedan respaldarlo con datos. A mí me gustó mucho la frase que nos presentaba José Carlos al inicio, en la cual hablaba sobre eso, ¿verdad? Sobre el tema de que nosotros podemos decir está crítica o está buena la situación, pero eso solo lo vamos a saber cuando tengamos nuestros datos. Muy bien, les platicaba pues por qué era importante el tema de la espacialización de los datos y pues específicamente si ustedes se recordarán, uno de las herramientas más utilizadas seguramente en 2020 o una de las herramientas más famosas del 2020 a nivel global fue este portal desarrollado por la Universidad de Johns Hopkins. Y pues ellos básicamente presentaban información en la cual hay casos acumulados, casos fallecidos, pero lo que más despertó la atención a nivel global era la forma de representar los datos espaciales. Porque no es lo mismo decir, bueno, hay tantos acumulados, pero ¿dónde se está dando ese crecimiento? Y a un inicio de la pandemia, pues nosotros consultábamos este mapa y mirábamos que Guatemala no había un puntito en rojo, que eran los casos confirmados, y pues de alguna forma estamos tranquilos hasta que el 13 de marzo, pues ya aparecía en el mapa, y fue ahí donde pues nosotros ya mirábamos y empezamos a comparar, ¿verdad? Dónde había mayor concentración de casos. Y de alguna forma empezamos a ver ese crecimiento en China específicamente, en Europa, en Estados Unidos y después en América del Sur y ya después ya en lo regional, específicamente en Panamá y posteriormente ya se vino más hacia el norte para Guatemala, El Salvador, Honduras y el resto de países. Pues eso es lo que nos da esa capacidad espacial, porque nos puede dibujar una línea del tiempo de ver cuál fue el comportamiento, de dónde viene, dónde se inició, cómo se propagó, que son respuestas que de alguna forma tabularmente se pueden responder, pero lleva un camino más largo. El tema espacial nos da esas herramientas y es lo que les hablaba como parte de ciencia de datos, que podemos tener mucha información, pero cuando nosotros empezamos a agregar herramientas que nos ayudan a comprender mejor nuestros datos, en este caso los sistemas de información geográfica, que es el componente que seguramente la mayoría conoce, nos ayuda a responder esas interrogantes, ¿verdad? Y obviamente todo el tema de trazabilidad y todo lo que vimos anteriormente. Pero, ¿por qué surge la necesidad de espacializar nuestros datos? Pues no porque los que manejamos la parte de sistemas de información geográfica se nos haya ocurrido
no, miren, incorporen el tema de sistemas de información, o los SIG, o los GIS, o la parte espacial o geoespacial. No, sino porque de alguna forma se identificó que era una herramienta oportuna para la presentación de los datos y el manejo de la pandemia. A mí me comentaron, o tuve la fortuna de participar en una presentación de esta plataforma, y tan grande ha sido el éxito de esta plataforma que, no, que contabilizaba hasta más de 4 millones de visitas diarias. Es decir, las personas, la plataforma la consultaban más de 4 millones al día, por la cantidad de información que ya estaba, que ponía disponible. Y no solo visualmente, sino que también ofrecieron servicios en los cuales las instituciones o cualquier persona podía acceder a esta información y generar sus propios tableros. Ahora bien, bueno, interesante que es a nivel global y todo el esfuerzo. Imagínense que ellos obviamente tuvieron que pasar por todo ese proceso de almacenamiento, primero de limpieza o captura de los datos, comunicarse con los ministerios, con los gobiernos, con las organizaciones globales, y posteriormente a eso, ya cuando accedieron a los datos, ya pudieron almacenarlos, limpiarlos, analizarlos y finalmente hacerlos disponibles en una plataforma de visualización. Entonces, toda esta secuencia, como bien les mencionaba, es una secuencia de ciencia de datos espaciales. Otra plataforma a la cual ustedes pueden acceder y que seguramente ustedes conocen es de la Organización Mundial de la Salud, bastante similar a lo que presenta el portal anterior, pero que van alimentando o se van diferenciando en algunos indicadores adicionales. En este caso se puede ver a nivel global, se puede llegar a nivel regional, en este caso América Central, y tiene la opción a que se pueda hacer un análisis nacional y departamental. Es decir, saca gráficos para cada departamento. Hay que tener en cuenta que por el flujo de la información, muchas veces estas plataformas no están actualizadas hasta el último dato. Entonces, normalmente tienen un retraso. Nosotros hemos visto ese retraso de entre 2, 3 días, y otras plataformas no tan llegan hasta tener un mes o más retraso en términos de actualización de datos. Pero es comprensible, ¿verdad? Porque imagínense manejar toda esta información a nivel global, pues no es fácil. Entonces les comentaba, pues tiene mucha compatibilidad con la plataforma anterior, pero que va agregando algunos indicadores adicionales, entre los cuales nosotros podemos encontrar pues gráficas ya de las cuales ustedes están bastante familiarizados, en el número de casos confirmados o el histograma de casos confirmados y fallecidos, la comparativa entre regiones y específicamente también podemos encontrar ya por países. Pero incluso si nosotros seleccionamos en esta plataforma Guatemala, en lugar de tener la comparativa entre países, podemos encontrar la comparativa entre departamentos. Otro de las plataformas a la cual ustedes pueden acceder y que de alguna forma sirvió mucho a los países de la región fue el que promovió la Organización Panamericana de la Salud, en la cual se enfocó específicamente al continente americano y le dio mucho soporte a la región centroamericana. Entonces, nuevamente con esto, pues, además de la información tradicional de casos confirmados, fallecidos, recuperados, podemos encontrar información sobre la ubicación de los hospitales, la cercanía a hospitales y otros indicadores que ellos ya trabajaron, y pues tienen varios indicadores adicionales a los que ya cuentan las dos plataformas anteriores. En este nuevamente se puede llegar a América Central y posteriormente se puede llegar a seleccionar a los países. Y cabe mencionar pues que la Organización Panamericana de la Salud apoyó a
conformación del tablero nacional del Ministerio de Salud de Guatemala. Entonces, parte de esta información, parte de la información que contiene este portal, pues está representada en el tablero nacional. Posterior, pues tenemos otros esfuerzos interesantes, como lo son Microsoft, a través de su buscador que es Bing, pues proporciona tableros muy similares a los anteriores, con otros indicadores. Algunos cambian el tema de visualización, en algunos casos es más rápido la consulta, en otros no tanto, pero comparten el tema de que lo que informan son sobre casos, número de casos acumulados, casos diarios, etcétera, ¿verdad? Tiene la posibilidad incluso de seleccionar por países, y algo interesante que he encontrado en algunas plataformas, y esta es una de las que contiene esta información, es el tema del proceso de vacunas, o el proceso de vacunación a nivel global. Entonces también se puede observar cómo está incrementando en algunos países, o en qué países ya iniciaron el proceso de vacunación. Obviamente nuestro país todavía no aparece en el mapa, pero al igual que en el tema de COVID, pues va a aparecer en los próximos meses, ¿verdad? También se puede llevar a nivel nacional, es decir, solo no presenta información por departamento, mucho menos por municipio, pero únicamente lo que reporta son datos generales, y sí tiene el histórico, aunque la actualización no es la más reciente. Y pues no podía faltar también la parte de la plataforma de Google, que también tiene muchos datos interesantes. Nuevamente aquí ya pone el tema no solo de casos confirmados, sino que ya también el monitoreo de las vacunas y otra serie de indicadores. También proporciona datos únicamente a nivel nacional, pero es importante resaltar que Google, además de estos datos globales, ofrece la posibilidad de que nosotros podamos tener información interesante, como es el caso de movilidad. Y ¿por qué hablo o por qué me detengo en este punto de movilidad? Porque si se recordarán ustedes, cuando estuvo durante la primera ola, pues obviamente hubo un toque de queda que nos mantuvo en nuestros hogares, o a la fecha todavía algunos estamos trabajando desde nuestra casa, pero en un alto porcentaje, pues muchos regresaron a sus actividades normales. Entonces, afortunadamente Google liberó, siempre cuidando todos esos aspectos de confidencialidad de los datos, pero liberó la información en términos de movilidad. Y a partir de eso, la movilidad es interesante para la generación de las proyecciones, ¿sí? Entonces, también podemos acceder a esta información, en la cual nos indica si, debido a las restricciones que imponen los gobiernos, pues si se reduce la movilidad hacia el trabajo, movilidad hacia los supermercados, hacia las tiendas de barrios, o en el tema de tráfico, pues todos esos indicadores nos van, por así decirlo, indicando a nosotros cuál posiblemente sea el comportamiento de la pandemia futuro, ¿verdad? Y es interesante, no lo traigo para esta presentación, pero en los datos que he analizado, pues se puede ver la marcada situación del mes de diciembre, ¿verdad? Donde incluso se reduce toda la movilidad hacia las unidades de trabajo, aumenta la movilidad hacia los supermercados, el tráfico, y obviamente incluso muestra una gráfica en la cual pensaría uno que el crecimiento sería mantenerse en los hogares, pero no es tan marcado como el mayor crecimiento hacia los supermercados y todas las tiendas y centros comerciales, perdón. Entonces, resultado de eso es que pues ya estamos en nuestra segunda ola del COVID, pero que de alguna forma todos estos datos nos ayudan a explicar o a comprender un poco más, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo. Proporciona datos tabulares. Hay además, para los que les gusta jugar con este tipo de información y buscar plataformas en las cuales sea fácil analizar los datos, también les da un espacio en línea para que puedan analizar la información y puedan ustedes presentar sus resultados. Y es más, es impresionante lo que hace Google, que llega la información en muchos de los casos a nivel municipal, y en otros llega hasta
pueblos. Entonces, no para todo el país, pero sí para algunos municipios de interés. Entonces, ahí se puede ver todo ese comportamiento. Y obviamente varía en cada departamento, pero entre algunas cosas, pues muy similar a Guatemala con Escuintla y otros departamentos, ¿verdad? Muy bien, tenemos otro portal, All World in Data, que nos proporciona nuevamente datos bastante globales, que podemos hacer comparativas entre países, una plataforma bastante fluida, pero se dan cuenta acá en el ejercicio que para esta presentación lo que quise mostrar era la comparación entre los países de la región, pues además de otros indicadores que tienen, ¿verdad? Esta plataforma del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, pues que se ha vuelto bastante famosa porque la misma COPRECOVID que se conformó aquí en Guatemala, pues hacía uso de las proyecciones que realizaban esta universidad y son bastante interesantes. La verdad, yo les recomiendo, si ustedes quieren explorar un poco cómo va a estar la pandemia a lo nacional, pues puedan encontrar estos datos. Hay otras herramientas interesantes como la que ofrece la Universidad de Stanford, en la cual ustedes ingresan sus datos y se van a dar cuenta que no es tan complicado porque es en un archivo de texto delimitado por comas. Ustedes agregan los casos confirmados, ya sea si ustedes tienen casos confirmados a nivel municipal y lo han llevado a nivel de zonas o algo así, por ejemplo, se me ocurre algo. Ustedes pueden trasladar esta información y pueden generar sus proyecciones para que ustedes puedan saber cuál sería una semana crítica de la pandemia. Ya para ir concluyendo un poco, pues al día de hoy, o la última actualización del 27 de enero, pues contamos que en Guatemala tenemos 157.595 casos confirmados. A mí me llama más la atención el tema de los casos activos, que ya son 9.732, y este tema de casos activos me llama la atención por el tema de disponibilidad de las camas o disponibilidad del equipo hospitalario. Tenemos el caso el tema de casos recuperados y un dato pues que hay que considerar, que es el tema de fallecidos, que sí hay fallecidos, entonces y diariamente, entonces hay que tomar las precauciones, pero también podemos tener información un poco más desagregada, conociendo, bueno, cuáles fueron los casos por departamento, y a la fecha del 27, pues Guatemala sigue encabezando, pues con 541 casos reportados al 27, y lo siguen pues los departamentos de Quetzaltenango y Zacatepec, que si se dan cuenta, pues al centro del país, específicamente desde Guatemala hacia occidente, pues se ve que esos departamentos de alguna forma tienen características similares. Y eso se puede observar, pues obviamente, por el tema espacial, ¿verdad? Y pues departamentos que se han quedado bastante rezagados, afortunadamente, como el tema de Jalapa, Baja Verapaz y Totonicapán, que no, de alguna forma y con otros municipios no superan los 2.000 casos desde que inició la pandemia. Aunque un dato interesante, pues que Jalapa normalmente no tiene tantos casos, no supera normalmente los 10 casos por día, pero el día 27 pues ya iba con 15. Y en el caso de otro municipio que estamos monitoreando, otros departamentos que estamos monitoreando, que es el caso de Huehuetenango, pues 114 casos confirmados para el día 27. Eso ya es, por así decirlo, incluso a nivel departamental es el segundo departamento con mayor número de casos reportados en día, ¿verdad? Es decir, el primero es Guatemala y el segundo vendría siendo Huehuetenango. Entonces hay que prestar atención a esto para que no empiece a dispararse esto, ¿verdad? En otros departamentos que de alguna forma se han mantenido de manera moderada. Ya un poco de resumen, pues 1.141 casos el día de hoy. El día de ayer pues teníamos 1.083, se habían reportado 4 casos fallecidos. En el caso de fallecidos pues tenemos que considerar que hay ciertos ajustes que se hacen diariamente. Entonces nosotros tomamos la última actualización. En el caso del día 27 pues la última actualización de fallecidos sería el 26, que se contabilizan 2 fallecidos, y para el caso del 26 sería el 4, el 25, tendríamos 4 fallecidos. Entonces ahí podemos ver que de alguna forma el tema de fallecidos está disminuyendo, pero como digo, hay que ser
precavidos con estos datos porque se corrigen o se actualizan diariamente. En el tema de pruebas, hemos estado aumentando, se han aumentado las pruebas y de alguna forma la positividad muy leve, pero está disminuyendo. Y por último, le mencionaba que interesante contar o prestarle atención al tema de los 9.732 casos que ya se tienen activos. Es decir, que de esos 9.732 casos, un alto porcentaje está ocupando los servicios de salud. Entonces, y ahí podríamos ponernos a pensar que más o menos las camas que tiene el ministerio disponibles para pandemia están entre 3.000 más o menos, y entonces ya se superó esto, ¿verdad? Y recordar pues que muchos de los casos, y coincidirán conmigo que hay muchos de nuestros conocidos, pues su recuperación o su tratamiento o cuarentena lo están haciendo en los hogares, por eso es que no vemos esos 9.000 en los servicios de salud. ¿Qué más nos dan, qué nos dan los datos o qué nos ayudan a comprender? Pues que definitivamente tuvimos la primera ola, que fue entre junio, julio y agosto, que hubo un descenso, pero que actualmente nos encontramos nuevamente en el crecimiento de esa segunda ola. Y ese crecimiento pues inició bastante fuerte, es decir, de 900, 1.000 casos diarios en adelante. Y de acuerdo a las proyecciones, perdón, antes de hablar de proyecciones, de aquí podemos ver algunos datos de las últimas semanas, que obviamente siguen en un incremento, tanto casos confirmados como fallecidos, obviamente el tema de pruebas, y la positividad pues se mantiene en un leve incremento o disminución, en este caso está disminuyendo levemente, pero hay que prestarle atención al tema del crecimiento de los casos confirmados. Y ya por último le mencionaba el tema de las proyecciones. ¿Qué nos indican las proyecciones? Que ahorita estamos en esa fase de crecimiento o en el tema, o iniciando la segunda ola, que se va a proyectar incluso hasta las primeras semanas de marzo, y esperaríamos ya después una disminución o ver qué sucede con el tema de la vacunación. Entonces hay que prestarle atención a esto, ¿verdad? Porque de acuerdo a estas proyecciones de la Universidad de Washington, pues el ministerio reporta que tenía entre más o menos 2.277 camas disponibles, más o menos pues llegaríamos a 3.000 o un poco más en términos que se han habilitado otros espacios dentro del Ministerio de Salud, pero obviamente eso ya de alguna forma ya se sobrepasó el tema a partir de los casos activos. Entonces hay que empezar a tener cuidado. Lo ideal sería poder llegar a tener esta información a partir a nivel departamental, a nivel municipal, en el mejor de los casos, pero sabemos de que muchas veces los municipios pues acuden directamente hacia los servicios departamentales o regionales, entonces posiblemente no se puedan decir, bueno, estas camas están disponibles para tal municipio, pero en un contexto global sí es interesante o sí es necesario conocer cuál es nuestra situación, ¿verdad? Pues ya aterrizando un poco a lo local, pues además del tablero del Ministerio de Salud, que es el oficial, pues comentarles que también está disponible el tablero elaborado en la Universidad Rafael Andívar, específicamente con el esfuerzo de dos institutos que están representados en esta sesión, como es el INCIT y el IESIS, en el cual, pues, a manera de resumen, proporcionamos los datos acumulados, algunas gráficas, reportes departamentales, datos a nivel departamental, a nivel de semáforo también, actualizado a la última fecha, entre otros indicadores que ustedes podrán encontrar. Pero ya con el esfuerzo y colaboración de PCI se han desarrollado o se ha tratado de llevar esos tableros a un nivel más nacional. En este caso, se está haciendo un análisis departamental municipal. Y me refiero al municipal porque no son todos los municipios que se le está dando seguimiento. Para el caso de Guatemala, como mencionaba Guillermo al principio de este taller,
se tienen 7 municipios y 6 para Huehuetenango, en el cual, de acuerdo al esfuerzo del equipo de trabajo, se está proporcionando información, algunas gráficas que ayuden a la mejor comprensión de la pandemia, en este caso, a ustedes como actores claves de sus municipios y que puedan acceder a esta información. Entonces, diariamente se está actualizando el portal, las gráficas están sincronizadas y también se están desarrollando los boletines a partir de esta herramienta y de otras herramientas que más adelante se les va a compartir. Entonces, nuevamente se tiene el departamento de Guatemala, 7 municipios con sus gráficas, en el cual nosotros podemos ver del lado derecho el tema de positividad, el número de pruebas, casos confirmados y el número de casos fallecidos. También podemos ver la dinámica de las últimas 5 semanas a nivel nacional, el comportamiento del departamento y el municipio que yo desea analizar. Del lado izquierdo, pues nuevamente podemos ver datos resumidos, en el caso de los casos acumulados, y el reporte de casos diarios, que en este caso sería la última fecha que tendríamos, sería el 27. Lo mismo ocurre para Huehuetenango, y ahorita, digamos que yo les daría paso para mostrar la plataforma. Entonces, para los que desean visitarla o hacer el recorrido en paralelo conmigo, pues el enlace es insid.org/COVID-19. ¿Sí? Está en la presentación, está en esta diapositiva para que ustedes lo consulten. Se lo repito nuevamente, insid.org/COVID-19. Ok, entonces como ya sé que tengo poco tiempo, pues voy a pasarme rápidamente a la plataforma. Muy bien, solo me confirman, por favor, si están viendo ahora mi pantalla nuevamente. Ok, creemos que sí. Perfecto. Bueno, a partir del enlace que les compartí, podemos acceder nuevamente a la plataforma que les mencionaba, pues ya el resumen, pues 157,000 casos actualizados hasta la última fecha, y todo el tema de gráficos. Nuevamente aquí podemos ver el crecimiento, el reporte por departamento, podemos ver el tema de semáforo, acá, y ver datos interesantes a nivel nacional. Tenemos un apartado de proyecciones, datos de hospitales, con la información pues, que a un inicio se proporcionó. Y acá es donde podemos encontrar el apartado de los tableros que se están desarrollando para este departamento. Obviamente aquí estamos con fecha 28, pero recuérdense que la actualización fue del día de ayer, es decir, estamos manejando datos del 27, y para los representantes de Amatitlán, pues ya sabrán que tienen 12 casos para el día de 27 o la última actualización, y que se hicieron 79 pruebas y todo el comportamiento, ¿verdad?, de sus gráficas. Pues Guatemala, lo mismo, ¿verdad? El crecimiento hacia nuestra segunda ola en casos confirmados, pero también el mismo comportamiento hacia el tema de casos fallecidos. Misco, podemos encontrar los mismos datos, obviamente el crecimiento que se puede observar, y también el tema de casos fallecidos y la positividad, ¿verdad?, que es uno de los indicadores que van a estar ustedes aprendiendo a interpretar en las siguientes sesiones. San Miguel Petapa lo mismo, incluso se ve reflejado pues, para el municipio de San Miguel Petapa este incremento que posiblemente coincida con en aquel entonces que se hizo pruebas masivas a muchas maquilas que se encontraban en este municipio. Pero de la misma forma el comportamiento hacia el incremento de la segunda ola.
Lo mismo ocurre con Santa Catarina. Interesante que hace algunas semanas pues, se reportaba el mayor incremento de casos, hasta 69 casos, pero que al día de hoy reporta 14 con 160 pruebas. Y lo mismo para Villacanales, que prácticamente el municipio, el departamento de Guatemala presenta un incremento bien marcado hacia una segunda ola. Tema de fallecidos, pues no tanto. Y Villanueva, ¿verdad? Entonces, como les digo, gracias al esfuerzo de manera conjunta entre PCI y Universidad Rafael Andívar, pues el objetivo es contribuir con actores claves de las municipalidades, como lo son ustedes, para que tengan insumos y herramientas que les ayuden a orientar o a tomar mejores decisiones para el tema de mitigación a nivel municipal, o desarrollar o informar a la población sobre cuál es la situación, ¿verdad? Porque eso es muy importante y seguramente ustedes lo tienen dentro de sus planes, dentro de sus objetivos, informar a la población. Adicional, pues se tiene el tema de semáforo para conocer cuál es la situación del municipio, y toda la información que contiene a partir del último reporte del ministerio. De acuerdo a los criterios que les mencionaba a un inicio de qué deberían de considerarse las fuentes de información, pues les quiero mencionar que la fuente de los datos es específicamente el Ministerio de Salud. Se hace todo un procesamiento de almacenamiento, análisis, se cotejan los datos para que tengamos información disponible para ustedes, y posteriormente sirve para presentarlo en boletines y tener plataformas de visualización. Entonces, nuevamente el enlace para que puedan acceder ustedes, incid.org/COVID-19. Y a partir de eso ustedes pueden interactuar con las diferentes pestañas, ver incluso estos datos interesantes del tema de camas hospitalarias, que lo pueden ver a nivel regional inicialmente, y ver qué servicios de salud también dispone el departamento como tal. Esperamos más adelante seguir con el proceso de actualización, pero recordarán, ¿verdad?, que hay ciertas limitantes para acceder a esto, más en el sentido de que estamos concentrados actualmente en ofrecer información resumida de qué es la situación de la pandemia, ¿verdad? Entonces tienen estas herramientas, los invito a que puedan consultarlas, a que puedan darle uso, y definitivamente va a ser una herramienta que les va a servir en las próximas sesiones para desarrollar las diferentes actividades que tenemos. Entonces yo con eso estaría terminando esta sesión y dejaría un espacio por cuestiones de tiempo y para respetar también el tiempo de ustedes, breve, si tuvieran algunas preguntas o algunas dudas, o si requieren alguna información adicional sobre las próximas sesiones. Muy bien, espero no se hayan dormido con la presentación, pero vamos a dejar nuevamente este espacio. Les dejo aquí, les agradezco su atención y les dejo mi correo nuevamente para si ustedes tienen alguna duda. Si no se atreven a hacerla en esta sesión, pues ya saben, ahí tienen mi correo para que ustedes puedan escribirme y puedan dejar sus preguntas, ¿verdad? Por lo demás, pues veo que todavía no hay algún mensaje, o incluso tienen el espacio en el chat si quieren, si desean hacerlo. Si no, pues estaríamos en breve finalizando ya esta sesión. ¿Okay? Muy bien. En lo que ustedes, si se terminan de animar, pues solo un recordatorio que la próxima semana, de acuerdo a la planificación y vamos a estar coordinando para hacerles llegar la invitación de la próxima sesión, que inicialmente la tenemos programada para el próximo viernes. Si no, estaríamos pensando en la segunda semana de febrero. Pedirles de favor que los que no han enviado todavía su formulario, tanto de conocimiento como prueba de diagnóstico, o la situación diagnóstica inicial,
por favor, lo terminen de enviar, tómense su tiempo para contestarla y lo envían cuando ya ustedes se sientan cómodos con sus respuestas. Entonces yo creo que ya no va a haber espacio más para preguntas y pues yo con esto estaría finalizando y de igual manera se estaría finalizando la sesión del día de hoy, para lo cual yo les agradezco nuevamente su atención y les deseo que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias, Edson. También gracias a José Carlos por las presentaciones. Ha sido muy interesante esta primera sesión para conocer los alcances de las herramientas que se tienen, al mismo tiempo algunos conceptos que son importantes tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de análisis. Si alguien tuviera alguna pregunta, pues como mencionaba Edson, este sería el momento. Si no, pues daríamos por terminada la sesión. Aquí se están despidiendo. Muchas gracias. Menciona Joyce, también César García, Luna, Municipalidad de Villanueva también. Muchas gracias. Feliz tarde. Ok, muchas gracias. Alba Esther también dice muchas gracias. Bien, entonces vamos a dar por terminada la sesión. Les agradecemos a todos su participación. Muy probablemente el link que vamos a utilizar en la próxima sesión sea el mismo, pero se los vamos a confirmar. ¿Está bien? Y esperamos pues que puedan mantener su participación para poder ir avanzando en el proceso, en el conocimiento y ya tener algunos resultados más concretos. Gracias. Guillermo, se me olvidó hacer un último anuncio. Sí, sí. Que, como le mencionaba Guillermo, sí es importante que puedan continuar participando en las sesiones, porque a partir de eso es que se va a dar un diploma. Consideramos que esta primera sesión, pues, todavía hay muchas personas que faltan por incorporarse, pero sí a partir de la siguiente sesión vamos a considerar esa asistencia para que ustedes puedan optar a ese diploma de participación. Era lo único, Guillermo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es importante tener en cuenta que el diploma va a estar acreditado por los institutos de la Universidad Rafael Landívar y por el Ministerio de Salud también, ¿verdad? Entonces esto va a ser algo de mucha utilidad para ustedes y su CV. Con gusto, Brenda. Estamos a las órdenes. Evelyn Morales también. Bueno, en este momento voy a dar por cerrada la sesión. Que tengan muy buena tarde.